Buenas tardes a todas y todos por sumarse a esta presentación, Tiempo del Pacífico, una conversación con Liliana Angulo Cortés. Como saben, soy Jorge Marturano, el chair del programa de estudios caribeños del Instituto de Estudios Latinoamericanos de UCLA. Como es usual en los eventos donde aparece involucrado un programa dentro del International Institute, primero queremos comenzar con el reconocimiento de que residimos en las tierras cuyos dueños originarios son el pueblo de los Gabrielino Tomba. Y leo el Land Acknowledgement oficial. The Program on Caribbean Studies and the Latin American Institute at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral and unceded territory of the Gabrielino Tonga people. Muchas gracias. En segundo lugar, queremos extender el agradecimiento, ¿sí?, a el Latin American Institute, ¿no?, por el apoyo a este evento, a su director, Rubén Hernández León, a su director asistente, Brian Pitts, ¿no?, y especialmente a Ariana Barrera, que es la coordinadora de programación y que está con nosotros hoy también. Finalmente queremos agradecer, por supuesto, a nuestra invitada Liliana Angulo Cortés. Pero antes voy a presentar a Nora Fernández Arrieta, que es la persona que va a dirigir, por decirlo de alguna manera, este evento, ¿no? Y luego le hará unas preguntas a Liliana. Nora Arrieta Fernández es Presidential Postdoctoral Fellow, ¿no?, de la Universidad de California, y recibió su PhD en Latin American Literature and Cultural Studies, ¿no?, de Georgetown University en 2021. Su investigación se centra se focaliza en historia del arte, estudios visuales, la historia, ¿no?, de commodities, mercancías, ¿no?, y las tradiciones intelectuales, ¿no?, de la diáspora africana en las Américas. Hace poco nosotros hemos escuchado una presentación de Nora que tenía que ver justamente con la representación de la plantación en el arte contemporáneo en el Caribe y Brasil. Nora ha publicado en múltiples, ¿no?, medios, y sus artículos han aparecido sobre literatura latinoamericana y artes visuales, y novelas gráficas, y la diáspora afro-latinoamericana han aparecido en diversos journals, y también es colaboradora de magazines de arte como Artishock and Contemporary Land. Muchísimas gracias, Nora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias al Programa de Estudios Caribeños y al Latin American Institute por coordinar este evento de hoy. Gracias a las personas que nos acompañan y gracias sobre todo a Liliana por la presentación que nos dará y por aceptar esta invitación. Liliana Angulo Cortés nació en Bogotá, se graduó en Artes de la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo una beca Fulbright para cursar una maestría en Artes en la Universidad de Illinois en Chicago, y tal como se lee en el sitio de la Comisión de la Verdad, ha trabajado en diversas regiones de Colombia con el fin de contribuir a las luchas de las comunidades desde el trabajo colectivo y desde una práctica artística crítica. En su obra, Angulo Cortés utiliza lenguajes como la fotografía, la instalación y la escultura. Algunos de sus proyectos más conocidos son Un negro es un negro de 1997, Negramenta del 2000, Negro utópico del 2001, Quieto pelo del 2008, Un caso de reparación de 2015 y Tiempo del Pacífico, del cual nos hablará hoy. Como parte de su trabajo de arte y activismo, Angulo Cortés está vinculada a los colectivos Agua Turbia, de artistas afrodescendientes, y al Huida Monicongo, que es el Consejo Audiovisual de Comunidades Afrodescendientes de Colombia, entre otros.
Asimismo, Angulo Cortés ha participado de numerosas muestras individuales y colectivas en Colombia, Estados Unidos, Europa, Asia y el Caribe. Conocí la obra de Liliana cuando acababa de llegar a Bogotá en el 2006 y para mí es un verdadero honor escuchar y estar en conversación hoy con una artista que es y ha sido fundamental para pensar lo que significa la experiencia afrodescendiente en Colombia y lo que significa la práctica del arte contemporáneo. Liliana está continuamente mostrándonos nuevos caminos para imaginar y para hacer colectivamente como artistas, como intelectuales, como creadores. Muchas gracias, Liliana, por acompañarnos y bienvenida a la Universidad de California, aunque sea virtualmente. Gracias. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Jorge, Ariadne, y pues bueno, a la Universidad de California por invitarme. Realmente, pues bueno, tiene mucho sentido para mí hacer esta presentación de Tiempo del Pacífico en UCLA porque, pues bueno, es un proyecto en el que yo trabajo sobre la relación entre las luchas de la gente negra en Colombia y en Estados Unidos. Entonces, parte de la investigación pues tuvo que ver con California y, y pues digamos que el proyecto en sí también fue parte de un gran evento que se hace en California. Realmente, bueno, no sé la regularidad, pero es Pacific Standard Time, que es pues como un evento que reúne a varias instituciones del arte y la cultura en exhibiciones y, digamos, en proyectos de creación. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llamaba Talking to Action, Hablar y Actuar, que fue una curaduría colectiva en la que, bueno, varios curadores, entre ellos Bill Kelly, me invitaron a participar. Y digamos que, bueno, fue la oportunidad de realizar esta investigación que quizás pues de otra forma hubiera sido muy difícil. Entonces, bueno, me gustaría empezar a compartir una presentación. Ay, no me está dejando compartir, a ver qué pasa. ¿No está compartiendo? No, algo pasó, pero espérame, lo vuelvo a intentar. Ahí ya te estamos viendo. Sí. Perfecto. Y ahora. Bien, bueno, Tiempo del Pacífico, como les contaba, pues es un proyecto en el que yo empiezo a investigar sobre la historia del movimiento social afrocolombiano a partir de, digamos, varios hechos que, pues, que en ese momento se estaban dando en Colombia. Buenaventura, pues, es el puerto principal en el Pacífico colombiano y es una ciudad mayoritariamente afro e indígena. Digamos, esta ciudad ha sido durante años, pues, digamos, víctima de las políticas de expansión portuaria y, digamos, funcional a eso también hay muchos hechos de violencia. Para mí, digamos que, bueno, la primera relación que tuve pues con Buenaventura fue, digamos, pues recién, en ese momento cuando empecé como a hacer la investigación, fue un foro que se hizo sobre feminicidios de mujeres negras en el Pacífico y
Fue un foro que reunió pues, a mujeres negras de todo el país, a muchas mujeres feministas también que vinieron a ser panelistas en ese foro, y también buscaba, digamos, denunciar la manera en que estos hechos de violencia contra las mujeres no son investigados por la fiscalía, nunca hay, digamos, como no se llega a nada en las investigaciones. Entonces, en ese momento, digamos, fue muy importante para mí ver, digamos, de cerca la manera en que el movimiento de mujeres está organizado, y la manera en que, digamos, durante años se ha hecho investigación propia, se ha hecho denuncias, se ha hecho teorización alrededor de estos hechos de violencia, y cómo, digamos, eso no tenía eco en el país. Estamos hablando del año 2015 más o menos. Entonces, eh, en el año anterior, en el año 2014, hubo una toma militar de Buenaventura a raíz de los hechos de violencia que se venían dando, que eran básicamente relacionados con bandas criminales que operan en la ciudad, pero también como la gente misma en Buenaventura ha denunciado, tenían que ver con sí, una violencia que es funcional a los proyectos de desarrollo portuario. Entonces, en esos, digamos, lugares que son los lugares de bajamar, la gente eh, empezó a ver hechos terribles como lo que llamaban las casas de pique, que eran casas donde, digamos, un bando se tomaba una vivienda y ahí torturaban gente, masacraban gente, descuartizaban personas. Y esto hacía pues que las personas de la comunidad aledaña del barrio tuvieran que irse, eh, y digamos que eso dejaba los barrios, las zonas de bajamar disponibles para los proyectos de desarrollo portuario, y también dejaba, digamos, a la gente aterrorizada, y bueno, se generaban lo que conocemos como eh, fronteras invisibles. Entonces, a raíz de eso, el gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento pide militarizar Buenaventura, y digamos que empieza a haber como un seguimiento mediático a lo que pasa en la ciudad. Em, Realmente, bueno, Buenaventura es una ciudad que tiene pues muchos problemas que tienen que ver con que el desarrollo no es pensado para la comunidad, sino para, digamos, para el capitalismo, para el desarrollo portuario. Entonces, la gente en Buenaventura pues viene denunciando esto. Eso hizo que en 2017 se generara un paro cívico pues de toda la ciudad, de muchísimas organizaciones de la ciudad, que se llamó el Paro Cívico para Vivir con Dignidad y Paz en el territorio de Buenaventura. Ese paro denunciaba que el agua del acueducto de Buenaventura es entregada a los buques, que la gente no tiene agua corriente, eh, digamos, pues todos los días, sino a veces una vez a la semana, a veces una vez cada 2 semanas. Buenaventura no tiene un hospital para una ciudad, o sea, realmente la gente, digamos que las demandas del paro eran básicamente necesidades básicas que no se han cumplido, que no están satisfechas, en temas de educación y en temas de territorio, porque en Buenaventura muy poca gente tiene títulos de propiedad sobre su tierra, porque básicamente en el plan de desarrollo que se ha hecho para el puerto, se cuenta con ese territorio para la ampliación portuaria, y pues eso hace que la gente no tenga, digamos, derecho sobre la tierra. Hay como, digamos, un tema que es, digamos, es un ejemplo muy claro de racismo estructural, en la medida en que son las comunidades negras indígenas las que no logran tener esa titulación, esos títulos.
Entonces, bueno, cuando yo empecé esta investigación, yo encontré también en un libro la mención de que, digamos, de las primeras organizaciones en Buenaventura había una que se llamaba Panteras Negras. Entonces, pues bueno, eso digamos, a mí me generó pues como la curiosidad de si para ese momento había habido algo así como un capítulo, como un chapter de los Black Panthers en Colombia, o si había habido pues personas que hubiesen sido parte de los Panthers en Colombia, y bueno, digamos como también cómo había sido como el inicio de esas organizaciones. Bueno, esta es una imagen de la playita, que es una de las zonas que en algún momento fue tomada pues, por las bandas criminales, donde, digamos, bueno, la comunidad hizo un esfuerzo para que no hubiesen actores armados de ninguno, o sea, tanto de los que son al margen de la ley como de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas del país. Entonces, sí, es un territorio de paz, y digamos que así se ha mantenido a pesar de, pues, de que recurrentemente es una zona de interés para las bandas criminales y también para la expansión portuaria. Entonces, bueno, a raíz, digamos, de esa primera visita que les comentaba, que había sido, bueno, digo primera como en este momento de la investigación, que había sido por el foro sobre feminicidios. Luego de eso hay un paro, digamos, general en Colombia, y a raíz de eso se organiza una minga, y se hace digamos, una protesta en Buenaventura que tiene un componente pues como muy excepcional, y es que se toman la bahía. Entonces los pescadores salen a tomarse la bahía. Entonces este video que les voy a mostrar, Nora me confirma si se escucha, si se ve bien todo, es un registro Listo. de alguien durante esa protesta que fue en el 2016. ¿Se escucha? A ver. Ujú. Sí. Bueno, esa protesta, lo que ven ahí, pues es la bahía de Buenaventura. Los pescadores tradicionales y pues bueno, diferentes personas que trabajan en el mar se tomaron la bahía impidiendo la entrada de los buques. Eso fue una cosa muy importante porque al impedir la entrada de los buques, lo que se logra es como generar un trancón que bloquea la entrada al canal de Panamá. Digamos que hay como una incidencia, digamos, en el comercio internacional y pues en el comercio interno también de Colombia, en la medida en que no pueden entrar ni salir las mercancías. Esto fue un año antes del paro cívico que se organizó en el 2017, y fue, digamos, como el primer ejemplo de este tipo, digamos, de forma de protesta. Bueno, este es el libro que les mencionaba que cuenta que una de las primeras organizaciones de Buenaventura se llamaba Panteras Negras. Y esto es registro, digamos, de esa toma.
digamos, de las tomas de la bahía que se han hecho, en la que, como les cuento, pues salen las personas de las organizaciones sociales, sobre todo el proceso de comunidades negras y pues los pescadores tradicionales. Hay un tema, digamos, además de que la gente no tiene la titulación de la tierra, también hay un problema con el mar porque para generar los puertos hacen un dragado que destruye todo el lecho coralino y por lo tanto destruye toda la diversidad marítima. Entonces, a los pescadores cada vez les toca salir más afuera para poder pescar mar afuera, pero también la Armada y las autoridades, digamos, que controlan el tránsito marítimo, les impiden salir porque se da prioridad a los buques. Entonces les toca salir muy afuera y a veces con mucha dificultad porque no les permiten ese tránsito. Entonces, digamos que bueno, esto es una cosa muy, muy potente. Cuando yo empecé la investigación, empecé pues a preguntarle a las personas de PCN y pues de las diferentes organizaciones que participaron en estas tomas sobre, digamos, sí, sobre cómo surge, digamos, este tipo de protesta y realmente, digamos, hay una conciencia ambiental grandísima en las comunidades. La razón por la que las personas siguen viviendo en los territorios de baja mar es precisamente por el acceso al mar, por la posibilidad de mantener la soberanía alimentaria, por poder, digamos, sobrevivir, ¿no? Entonces, y además de eso, pues hay una defensa del territorio entendido como no solamente el territorio continental o el territorio de la isla del Cascajal, sino también pues como toda la bahía, los esteros, todo el ecosistema de manglar que es además pues fundamental para muchas especies como por ejemplo las ballenas. Entonces, bueno, les voy a mostrar otro registro. Esta fue una toma de la bahía durante el paro de 2017. Que nos garanticen el derecho a la movilidad. Este territorio siempre ha sido nuestro. Nos están privatizando las orillas. No nos permiten arrimar por nuestras casas, ni saltar por nuestras casas, donde es el lugar donde nosotros siempre hemos estado. No nos permiten transitar de acuerdo a las costumbres que siempre hemos tenido. Nosotros nos hemos movilizado de acuerdo a la marea. No nos hemos movilizado por horas, que a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde no. Nosotros nos movilizamos a la hora que sea, de acuerdo a la marea, de acuerdo como se pueda movilizar. Los únicos que le han dado el privilegio de movilizarse a cualquier hora son a los buques mercantes. Hoy a las comunidades que siempre hemos estado aquí en este territorio no nos han permitido que nos movilicemos a la hora de acuerdo a como históricamente lo hemos hecho. Hoy que estamos reclamando eso, que se garantice la movilidad. Hace parte del derecho al desarrollo de las comunidades, al bienestar y los pescadores artesanales del Pacífico, que han sido atropellados, que gran parte de los proyectos, de los megaproyectos, están afectando la canalización del estero, que van a tirar los desechos en la parte de la boya 1, donde ahuyentan los pescados, donde los pescadores artesanales, solamente lo que están sacando es bolsa y ya no están sacando más pescado. Este sitio donde hemos desarrollado siempre nuestra práctica ya no sirve más para nada. Pero no nos atienden. No hay una entidad que garantice el derecho. Y siempre que intentamos llegar a la UNAC o a las empresas, nunca nos garantizan nada. Entonces aquí estamos, y aquí no nos vamos y aquí nos quedamos. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Para evitar siempre. De aquí no nos quitamos. No nos vamos. De aquí no nos quitamos. No nos vamos. De aquí no nos quitamos. ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos!
Bien. Bueno, pues bueno, pues digamos que cuando uno habla con las personas del PCN, el Proceso de Comunidades Negras, de las diferentes organizaciones que hicieron parte del paro, las pesqueras, digamos como toda la gente que vive del mar, empieza uno a entender pues como las problemáticas ambientales y digamos también la manera en que el racismo estructural vulnera a las comunidades de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, eso que tiene que ver con la pesca y con la movilidad, la gente, digamos, antes sacaba a través de los esteros sus productos para llegar a la plaza de Pueblo Nuevo, que es pues, como la plaza de mercado que queda pues como en la isla del Cascajal, y ya digamos porque se prioriza el tráfico de los buques mercantes, entonces esto ya no se da. Entonces empieza a haber una dependencia de las personas con el dinero. Entonces la gente antes, digamos, sembraba su pan coger en sus terrenos. Además de eso pescaban, sacaban piangua, moluscos, bueno, todos los productos del mar, sacaban madera, digamos que tenían como su supervivencia garantizada, eh, respetando, digamos, pues, el equilibrio ambiental. Ahora lo que ocurre es que la gente tiene que, pues como no se pueden movilizar por el mar, entonces tienen que tener plata para poder coger un colectivo o un transporte que generalmente pues son, digamos, personas de otras ciudades que llegan a Buenaventura quienes ofrecen ese tipo de servicios, necesitan dinero para comprar cosas en los supermercados, pues porque ya no pueden vivir de la pesca o de sus propios cultivos. Y eso empieza, digamos, a generar una dependencia de que la gente entonces tiene que trabajar para alguien para ganar un sueldo y de esa manera, digamos, algunos terminan yéndose de Buenaventura o terminan, digamos, pues, sí, abandonando sus prácticas tradicionales para volverse, pues, obreros de alguien. Entonces, bueno, digamos que la investigación de Tiempo del Pacífico empieza a indagar sobre, pues, como sobre esas problemáticas. Como les decía, pues a mí me interesaba saber también si había habido, digamos, una relación directa entre los Panteras Negras y como todo el movimiento en Estados Unidos con la gente en Colombia. En Buenaventura hay un fenómeno que es la alta migración de personas hacia Norteamérica en principio, luego también hacia Europa, y ahora está ocurriendo hacia el sur, hacia Chile y otros países del cono sur. Entonces, en ese momento yo empecé a investigar sobre los polizontes, que son pues las personas que se iban escondidas en los barcos hacia Norteamérica. Eso, digamos, con el tiempo, inicialmente eso empezó en los 60, 70 y luego hacia los 80 se volvió un fenómeno que se llaman los norteños, que fueron muchísimos hombres y bueno, y mujeres también, pero sobre todo hombres jóvenes que se fueron a Estados Unidos y terminaron, sí, en estados como, bueno, en general en todo el país, pero sobre todo en estados como California, Texas, Florida, y donde, digamos, bueno, ellos trabajaban en Estados Unidos para mandar dinero hacia Colombia.
Entonces, bueno, quisiera, no sé cómo estamos de tiempo. Son todavía Estamos bien, Liliana. Bien, me gustaría mostrar como el inicio de uno de los videos de Tiempo del Pacífico, donde entrevisto pues a una persona que precisamente se fue para Estados Unidos a finales de los 60, principios de los 70. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, pero todavía no ha aparecido nada. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Hello, everybody, brothers and sisters. It is indeed a great honor for me. My name is Shabaka Osakwe Kokai. I lived in California, learned English, and learned the struggle of our brothers and sisters, Africans born in the U.S., is the same struggle as the brothers of some of us born in South America, in the Caribbean, Jamaica. And by that grace, I was able to grow up and understand today the thoughts of Marcus Garvey, the teachings of Erhas Malik el-Shabazz, Malcolm X, the teachings of our grand brother Stokely Carmichael that moved to Africa and became Kwame Sekou Touré, and the teachings of the great Kwame Nkrumah, to whom I honor today. And to all of them, I have my gratitude, and I invite each one of you to raise your head up and know that the future is in our hands, and that we as African people are rising up and standing strong, knowing that God is almighty, and all power belongs to him. And it is through his mightiness that we will prevail and will come back to be the chosen people as he intended it to be from the beginning of time. We are the Alpha and we are the Omega. Amen. One love. Bueno, pues una de las personas que encontré fue el maestro Shabaka Osakwe, que fue uno de los polizontes de Buenaventura, que se fue a finales, a finales de los 60, principios de los 70. Él salió desde el puerto de Tumaco, que es otro puerto en el sur de Colombia, en el Pacífico, y llegó en barco hasta Long Island. Allí él, pues, digamos, salta del barco, es rescatado. Él llega, digamos, en un momento en el que todavía hacía mucho frío, entonces tiene que ser como rescatado, pero él, pues sabiendo que estaba, digamos, sin papeles y con mucho miedo, pues él se escapa. Y después de dar, digamos, diferentes, de buscar ayuda en diferentes personas, sobre todo latinoamericanos, llega a Oakland y se establece en Oakland. Cuando él llega allí, digamos que pues está en pleno, pues los Panthers, está también, digamos, pues, o sea, todo el movimiento del poder negro, y digamos, aunque ellos ya venían, él y pues estas personas de ese momento
Ya digamos, tenían un poco una idea de, sí, como una conciencia negra. Es en Estados Unidos donde él, digamos, se conecta como con toda esa ideología y con ese momento. Es muy interesante escucharle y digamos que, bueno, gran parte digamos, el video que yo hice con él es su testimonio sobre las razones por las que él se va y pues, digamos, con lo que se encuentra y, digamos, cómo es su crecimiento tanto político como espiritual estando allá. Él se va básicamente por racismo, él se va porque en Colombia es muy difícil eh, para los hombres negros la supervivencia y digamos que el maestro Chavaca es un caso excepcional porque pues él fue estudiante de la Universidad Nacional, estudió química, estando en Bogotá pues él jugó en en uno de los equipos profesionales de la ciudad, en Millonarios, pero digamos que por digamos, por la manera en que el racismo opera, incluso dentro del fútbol, y sobre todo en ese momento, él finalmente decide irse como polizonte. Entonces, al llegar allá, él sobre todo tiene mucha relación con Stokely Carmichael, con Kwame Ture, y entra a una organización que se llama el All African Revolutionary Party, que era, digamos, como, sí, una organización que fundó Stokely Carmichael, que era más, digamos, tenía una conciencia de la diáspora mayor que, por ejemplo, los Panthers, que eran sobre todo, digamos, muy de Afroamérica, ¿no? O sea, como la gente negra de Estados Unidos. La organización de Kwame Ture era más, digamos, con conciencia de la diáspora, al punto pues que él se va para Ghana, y tenía mucho que ver también con los movimientos de liberación africana y digamos como con todas las luchas de ese momento. Entonces, el maestro Chavaca entra a esta organización digamos se vuelve militante de esta organización. Digamos que en esa investigación, una de las cosas que encontré fue pues como Buenaventura, que siempre en Colombia, digamos, Colombia pues tremendamente racista, siempre habla de Buenaventura como, sí, como un lugar allá de la gente negra y se exotiza eso y se ridiculiza eso, pero Buenaventura ha sido siempre un territorio cosmopolita, precisamente por ser un puerto. Entonces, digamos que un poco lo que él contaba en su testimonio y varios, digamos, varias personas que también en ese momento se fueron, es que ellos empezaron a tener mucha influencia de los marinos que llegaban en los barcos, que muchos de ellos eran musulmanes, y también empezaban a tener, digamos, influencia de personas como Mohamed Ali, o sea, como empezaron a ver, digamos, como otra manera, digamos, de ser negro en el mundo. En Buenaventura, en este momento en Buenaventura y en Cali hay mezquitas. Esto tiene que ver con la influencia de esos marinos y con que esos marinos eran de la nación del Islam. Entonces, digamos que había pues como toda una influencia de Malcolm X y como digamos de ese momento que hizo que muchas personas en Buenaventura adoptaran el Islam como digamos, su religión. Entonces, bueno, yo digamos que empiezo a, a buscar esos testimonios, entrevisté pues a varios hombres negros de Buenaventura que se habían ido como polizontes y también a las personas sí, que practican el Islam. El Sheikh Munir me contaba, por ejemplo, de una mujer que se fue también como polizonte en un barco y que fue descubierta y que fue tirada al mar. Entonces en Buenaventura en este momento hay un colegio musulmán que lleva el nombre de esta mujer. Entonces, bueno, digamos que todos estos testimonios pues hacen parte como de esta investigación.
Y por otro lado, digamos, está como el movimiento contemporáneo, el movimiento social afro en este momento, que tiene muchísimas organizaciones. Buenaventura es una ciudad políticamente muy, digamos, muy fuerte, porque hay procesos sociales en todos los niveles, o sea, hay procesos de jóvenes, hay procesos de mujeres, están los procesos, digamos, el proceso de comunidades negras y diferentes organizaciones de la gente negra, están también las organizaciones indígenas, los diferentes pues, resguardos que están en el territorio, y también, digamos, hay todo tipo de organizaciones sociales en general de la sociedad civil, que fueron pues las que conformaron pues como la fuerza del paro que hubo en 2017. Entonces, digamos, parte de esa investigación fue también entender ese contexto y cómo, digamos, la gente de Buenaventura comprende ese contexto, al punto que ellos, digamos, han acuñado términos como, por ejemplo, decir que ellos son víctimas del desarrollo, porque muchas de las violencias que contra ellos ocurren tienen que ver con el Estado colombiano, que prioriza, digamos, políticas neoliberales, que prioriza el desarrollo portuario por encima de las comunidades de Buenaventura y sus necesidades. Entonces, bueno, voy a volver a presentar. Bueno, voy a mostrar un mapa de Buenaventura para contarles un poco sobre ese territorio. Entonces, bueno, esto que ven aquí es la isla del Cascajal, que digamos es donde se ubicó el primer puerto. Esta parte que se ve en la parte superior es el puerto, el primer terminal portuario. Para construir este terminal portuario desplazaron a las comunidades que estaban allí, que eran de, digamos, barrios construidos por la gente. Y en este momento, digamos que el plan de desarrollo portuario busca intervenir esta otra zona, la zona sur de la isla, que también pues está habitada por diferentes comunidades. Bueno, todo esto que se ve por acá verde es agua, estos son esteros, es ecosistema de manglar, y esta parte que se ve aquí ya es el continente. Entonces, digamos que ahí está el estero, sí que son como estuarios, que son ecosistemas pues, que cuando sube la marea se inundan y cuando baja la marea quedan, digamos, como, sí, el agua baja, y entonces son ecosistemas donde habitan muchísimas especies. Y este es el estero San Antonio, que es como otro estero muy importante. Esta zona pues está llena de ríos, y Buenaventura es un lugar que tiene pues como una zona urbana, pero gran parte de su territorio es rural. Entonces, al tomarse la bahía, digamos que ellos lo que impiden es que entren los barcos a las diferentes terminales portuarias que hay en el territorio. Aquí se puede ver un poco cómo era Buenaventura más o menos en los años 20, 30, y cómo la gente le fue ganando terreno al mar para, digamos, ampliar la zona habitable. Entonces, ellos, digamos, construyeron a punta de rellenar, pues, digamos, como todo este territorio, y por eso también parte, digamos, de la lucha es, digamos, preservar los terrenos ganados al mar. Aquí se puede ver antes de que existiera la terminal portuaria, todos esos barrios fueron desplazados y se construyó esa terminal, y ahora pues lo que quieren es coger el otro pedazo de la isla.
En toda esta zona, pues la gente no tiene acueducto, no tiene electricidad. Digamos que otro ejemplo de cómo opera el racismo estructural es que en esos barrios, que son sobre todo de casas palafíticas, pues porque están muy cerca al agua o entre el agua, no les dan, digamos, esos servicios básicos, básicamente pues porque quieren sacarlos de ahí. Entonces, bueno, comparando un poco con digamos, la lucha en California, bueno, yo lo que hice fue, yo llegué inicialmente a Los Ángeles y luego estuve en Oakland y digamos que eh, parte de mi interés era saber si había registros dentro del archivo de los Panthers sobre personas de Latinoamérica, específicamente de Colombia, afrocolombianos que hubiesen entrado al partido de los Black Panthers. Ahí un poco lo que me encontré fue que realmente los archivos que hay sobre los Panthers tienen que ver pues, como con las grandes figuras de los Panthers, ¿no? Entonces está pues como Huey Newton y bueno, como digamos, digamos los dirigentes, es un poco lo que los archivos contienen. Entonces, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el maestro Emory Douglas, que había venido a hacer una exposición en Colombia y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y con él, digamos, tuvimos un poco esa conversación y bueno, diferentes personas que han investigado también a los Panthers. Y un poco lo que me encontré fue que no, digamos, esos registros de quiénes eran miembros del partido, no, digamos, no son tan fáciles de rastrear y tampoco, digamos, sí, era como un interés de quienes conservan esos archivos, conservar ese tipo de información. Y bueno, además de todo lo que ocurrió alrededor de la información relacionada con el partido Pantera Negra. Entonces, bueno, eso para darles un poco un contexto de cómo es la situación de la gente en Buenaventura y digamos que en términos de las necesidades básicas, cuando uno mira el programa de los 10 puntos de los Panthers o cuando mira, digamos, los reclamos de Stokely Carmichael en el libro Black Power, vienen siendo los mismos, ¿no? O sea, solo que esta lucha, digamos, se está dando para nuestras comunidades, pues 50 años, o sea, en todo este tiempo, pero digamos que en este momento. Entonces, bien, pues digamos que otro aspecto de Tiempo del Pacífico es, y pues en general de mi trabajo, es que yo, digamos, hago proyectos de largo aliento, entonces toda una investigación, digamos que para mí generalmente pues hacer un proyecto que termina en una obra es un proceso de investigación-creación, es decir, digamos que las obras generalmente para mí, no importa el medio en el que se realicen, tienen que ver con la posibilidad de investigar un determinado asunto, ¿no? En el caso de Tiempo del Pacífico, cuando a mí me invitaron para esta exposición de Pacific Standard Time, me interesaba mucho como esa lógica del Pacific Standard Time, ¿no? O sea, como que se llame así y que haya, digamos, como esta lógica de controlar el tiempo, ¿no? Del manejo del tiempo. Y un poco como lo que veían de los pescadores, o sea, el tiempo en el Pacífico colombiano es el tiempo de las comunidades y es el tiempo de las comunidades negras e indígenas, que es un tiempo más relacionado con el territorio, con la naturaleza, y es otra manera, digamos, de pensar, o sea, no es el tiempo 9 to 5, o sea, no es un tiempo, digamos, del capitalismo, sino más un tiempo de la vida, digamos, de cómo se desarrolla la vida. Entonces, por eso le puse pues ese nombre al proyecto y digamos que buscaba un poco mostrar la resistencia, digamos, de las personas frente a esa lógica que les están imponiendo, porque en Buenaventura, después de la privatización de los puertos,
la gente de Buenaventura en su mayoría ni siquiera puede trabajar en los puertos, o sea, hay una alta tasa de desempleo y quienes pueden trabajar en el puerto, digamos que lo hacen muy a su pesar porque sí, es como una lógica de explotación completa, ¿no? Entonces, digamos que la gente resiste la manera en que en que quieren que eso ocurra. Y pues obviamente son muchísimos capitales extranjeros y también, digamos, de personas con mucho poder y económico y político en Colombia quienes controlan esa expansión portuaria. Entonces, entonces sí, digamos que nuevamente relacionándolo con las luchas de las comunidades negras en Norteamérica, sí hay, digamos, como una precarización y un empobrecimiento que la gente resiste, ¿no? Que la gente está buscando detener o por lo menos, digamos, no ser parte, tener formas alternativas de, de vivir. Entonces, bueno, un poco para, eh, como les decía, pues digamos que el proyecto empezó y pues digamos yo estaba investigando cuando ocurrió el paro de Buenaventura. En ese paro, que fue una cosa muy impresionante, o sea, como un movimiento social de muchísima resistencia, la gente aguantó 22 días, digamos, bloqueando el puerto. Eso lo que hace es que la economía colombiana entra en jaque porque si los buques no pueden entrar y salir, entonces no pueden dejar ni llevarse la mercancía y por lo tanto, pues digamos que el paro de Buenaventura le dio, digamos, en donde más le dolía pues como al capitalismo en Colombia y en general. Entonces, aguantaron durante 22 días. En ese tiempo, voy a compartir. Durante ese tiempo, pues la gente fue pues reprimida de maneras muy violentas eh, por las fuerzas del Estado. Entonces, sí, digamos que fue una lucha muy... A ver, bueno, digamos que esto es un poco la manera en que luce el territorio en Buenaventura en estos tiempos, después de que, digamos, se han hecho varios proyectos de expansión portuaria. En general, el territorio de las comunidades se quiere, digamos, usar como zonas de bodegaje, como zonas de parqueo para la carga. Y digamos que durante el paro, la gente, como les digo, resistió sí, varios ataques del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia, que, digamos, atacó a las comunidades de diferentes maneras. Generalmente pues usan tanques y usan helicópteros y gases. Ahí, digamos, yo conocí a esta comunidad, que es la comunidad de la Comuna 6 del barrio Isla de la Paz. Y digamos que en ese momento yo, estando en Buenaventura haciendo la investigación de Tiempo del Pacífico, fui a hacer un taller por invitación de las lideresas de esa zona con los niños para hablar, digamos, de esa experiencia pues, que acaban de vivir hacía 2 días, pues como de una arremetida muy fuerte del ESMAD. Los niños lo que dibujaban era pues las tanquetas lanzando gases, los helicópteros lanzando gases, digamos, la comunidad haciendo sus ollas comunitarias, y bueno, digamos como todo lo traumático y lo difícil que fue para ellos presenciar eso con sus hermanitos, sus abuelos, y pues como todo la manera en que eso ocurrió.
La comunidad aguantó 22 días y finalmente se logró, después de mucha presión, un acuerdo con el Estado para que inyectara un dinero a Buenaventura y digamos, bueno, fue como una victoria muy grande. En medio de, digamos, de todo eso, yo tuve la oportunidad de conocer pues a uno de los líderes del paro, que era don Temístocles Machado, y también líder de esta comunidad que les comento, pues había como una gran esperanza, digamos, de lo que habían logrado todas las organizaciones sociales, pues como en este acuerdo. Tristemente, don Temístocles fue asesinado en 2018, y entonces, digamos que, pues bueno, la lucha de él, que sobre todo tenía que ver con la defensa del territorio, pues digamos sí quedó empañada, y pues sí, fue pues una cosa muy compleja, que digamos pues de la cual todavía la comunidad y en general la ciudad de Buenaventura pues no se repone. Entonces, digamos que en ese momento para mí pues la investigación pues dio un giro, obviamente, pues porque yo había acordado con don Temístocles trabajar con él sobre su archivo. Ahí lo pueden ver, esas son imágenes del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde don Temístocles tenía un archivo del, digamos, de la defensa del territorio que ellos han hecho en esa comunidad, porque pues con la cantidad de billones que entran y salen por ese puerto, la tierra en Buenaventura pues es un bien muy preciado, y en esa medida han aparecido muchos usurpadores, personas con títulos falsos, y todo tipo, digamos, de intereses alrededor del territorio que ellos habitan. Entonces, don Temístocles, con otros líderes y lideresas de la comunidad, llevaba, digamos, los procesos de defensa del territorio, y eso, digamos, lo hizo una persona muy visible y muy peligrosa para mucha gente. Entonces, don Temístocles, como les digo, pues bueno, fue asesinado en el 2018. Nosotros íbamos a trabajar sobre su archivo, pues precisamente sobre cómo comunicar ese archivo a la comunidad, porque es un archivo sobre todo de procesos judiciales. Y Y bueno, digamos que a raíz de eso, digamos, mi investigación y el trabajo de Tiempo del Pacífico tuvo un giro, pues al trabajo con esta comunidad en particular y con los líderes y lideresas que la conforman. Entonces, esas fotografías que les mostraba de don Temístocles hacen parte de el proyecto de un colega artista también que se llama Oscar Moreno, con quien trabajamos en Buenaventura, y él tiene un proyecto que se llama Radio Conversa, y fue la última entrevista que dio don Temístocles. Después de que lo asesinaron, esa entrevista nosotros pues tuvimos, digamos, la oportunidad de llevársela a la comunidad, de que lo volvieran a escuchar, y eso motivó, digamos, que se volvieran a activar otro tipo de acciones, entre ellas ese trabajo que él quería que hiciéramos, que era sobre el archivo. Lo continuamos, ya no con su archivo, porque su archivo después de su muerte fue escondido, precisamente pues por el riesgo de que se perdiera, de que fuera destruido. Entonces, con estos líderes y lideresas creamos el grupo de archivo y memoria de la Comuna 6, que ha sido, digamos, un proyecto que pues hemos continuado desde el 2018, y que pues busca, digamos, continuar con el legado de don Temístocles. Entonces, este archivo, nosotros empezamos a buscar imágenes y, digamos, relatos, testimonios de cómo fue el poblamiento de estas primeras familias en este territorio, que es como en una zona de Buenaventura que ahora, digamos, está completamente vinculada a lo urbano, pero que inicialmente tenía un aspecto rural, digamos, estaba más en lo rural. Y digamos sobre pues la memoria y la historia de estas familias, la manera en que esto
digamos, ellos poblaron este territorio y generar como unas marcaciones y una memoria de cómo fueron esos procesos sociales. Entonces, digamos que en ese momento hicimos eh, un, un proyecto con el grupo que buscaba generar como un monumento a don Temístocles, y esto, digamos, fueron diferentes marcaciones en el territorio de la zona, en los diferentes barrios donde él ejercía liderazgo. Entonces se marcaron diferentes lugares y en particular se hizo un mural eh, digamos, en uno de los sitios emblemáticos de la lucha de él, que fue precisamente contra digamos, la entidad en Colombia que se encarga de construir las vías. Y ese mural todavía, digamos, pues existe, fue construido pues con toda la, digamos, como la retroalimentación de la comunidad. Y fue, digamos, simbólicamente muy importante en ese momento también para, pues en general para la gente de Buenaventura, ya que el asesinato de don Temis pues había sido un golpe muy fuerte pues a la lucha de las comunidades allá, sobre todo pues porque fue muy cerca al paro cívico. Entonces, sí, este mural, digamos, fue como la intervención principal que se hizo en ese momento. Y digamos que pues a partir de ahí, Tiempo del Pacífico, digamos que bueno, eh, cambió un poco de rumbo. Digamos que el proyecto, como se expuso en Los Ángeles y bueno, en las diferentes iteraciones que ha tenido Talking to Action, la exposición principal, consta, digamos, pues como del testimonio del maestro Chavaca, el testimonio de la gente del PCN, el proceso de comunidades negras, sobre, pues digamos, como las problemáticas que afectan a la gente negra en esa zona de Colombia, y otro, digamos, otro video que tiene que ver con el paro cívico que yo tuve, pues digamos, la oportunidad de atestiguar estando en Buenaventura en ese momento. Ya, digamos, lo que ocurrió después, como les digo, pues tiene que ver con la relación con el grupo de archivo y memoria y los líderes y lideresas que acompañaban a don Temístocles Machado. Muchas gracias, Liliana. Antes de que Nora haga las preguntas, quiero comentarles a la audiencia que pueden agregar sus preguntas, pueden sumar sus preguntas en la base de la computadora, de la pantalla. Aquí tienen una Q y una A, ¿sí? Y entonces pueden escribir las preguntas que quieran hacer allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por esa presentación maravillosa, ¿no? Y por llevarnos, ¿no? Como en ese camino de lo que ha sido la investigación, de lo que fue y ha sido y sigue siendo, ¿no? Como esa investigación de Tiempo del Pacífico. A mí me gustaría un poco, y bueno, mientras te escuchaba, pensé en un montón de preguntas, ¿no? Pero voy a intentar ser breve, voy a intentar hacer solo 2 preguntas también para abrirle espacio a las personas que nos están acompañando para que contribuyan a la conversación, ¿no? Mi primera pregunta está relacionada con lo que significa como ese trabajo colectivo, ¿no? Como en tu obra, ¿no? Porque cuando yo pienso, ¿no? Como en las primeras piezas que yo vi y veo lo que ha significado como toda esa transformación de tu trayectoria artística, para mí tiene mucha potencia, ¿no? Ese ejercicio como de tu trabajo en términos de que es un trabajo que siempre está aconteciendo con la comunidad, ¿no? Y que en alguna medida eso transforma la forma como pensamos, ¿no? O entendemos también como el arte contemporáneo, o entendemos la figura del artista, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser artista? ¿Qué es lo que es un artista activista? ¿O qué es lo que es un intelectual también, ¿no? A mí me hiciste pensar mucho también
en qué es lo que significa como ese proceso de la obra, volviendo siempre a la comunidad, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, proyectando las narraciones y la voz de Temístocles a la comunidad, que es como si la comunidad recibiera de vuelta, ¿no? Ese proceso que ha sido como tu proyecto de investigación, ese proceso de creación e investigación, ¿no? Entonces, creo que más que una pregunta es un comentario, ¿no? Y tú puedes entrar por allí como quieras, pero yo estoy pensando un poco en qué es lo que significa, ¿no? Articular siempre como tus procesos de investigación y creación de un modo colectivo, ¿no? Es como siempre se está trabajando colectivamente y lo que resulta también como vuelve a ese colectivo. No sé si podrías comentar un poquito más sobre eso. Sí, muchas gracias. Pues bueno, digamos que la intención de trabajar colectivamente para mí ocurre sobre todo más o menos a partir de 2007. Antes de eso, digamos que yo venía trabajando proyectos que eran más, digamos, individuales en términos de, digamos, de mi experiencia personal como pues una mujer negra en Bogotá, en una ciudad que no es de mayoría afro. Eh, Aunque, digamos, aún en ese momento había ya, digamos, como un aspecto que tenía que ver con la familia, o sea, como, digamos, como entenderme también parte de un colectivo a pesar de haber, pues, crecido en Bogotá. Pero sí, en el 2007 yo empecé, digamos, yo había trabajado mucho sobre estereotipos, había trabajado mucho sobre imágenes del racismo y ya en ese punto yo estaba cansada un poco de eso, entonces yo empecé a trabajar sobre una imagen histórica del siglo XIX que se llama Retrato de una negra y que fue hecho en el año en que se abolió la esclavitud en Colombia. Y para ese proceso yo empecé a buscar trabajar con organizaciones de mujeres negras, y tuve la oportunidad de, sí, de encontrarme con la Red Cambirí, la Red de Mujeres Afrocolombianas, y luego también en 2008 yo empecé Quieto Pelo, que es un proyecto sobre la tradición del peinado, y digamos que eso me generó muchas preguntas respecto a cómo abordar, digamos, ese tipo de interacción con las personas, ¿no? O sea, cómo, digamos, si no hacer como la práctica colonial de como tomar su imagen o ese tipo de cosas y luego no volverles a ver nunca. Entonces sí, ha sido una preocupación para mí, ha sido un aprendizaje, pues porque tampoco digamos, sí, ha habido ensayo y error también en muchas ocasiones. eh, y digamos que ha sido también, pues, tremendamente enriquecedor para mí porque, o sea, yo en ese punto lo que decidí fue dejar de pensar pues, la raza, lo étnico desde afuera, sino desde nosotros mismos, ¿no? O sea, como empoderar nuestros propios relatos eh, y sí, como fortalecernos, porque yo sentía que ese trabajo sobre el racismo a mí pues me había como despojado de muchísima energía y al contrario, trabajar con la gente siempre pues enriquece mucho y sí, es muy poderoso. Muchas gracias. Yo estaba pensando también, y creo que esta pregunta está relacionada con la anterior, cuando te escuchaba, porque me parece muy interesante cómo el trabajo de Tiempo del Pacífico también está como, y tú lo mencionabas, ¿no? Esa posición de Buenaventura como una ciudad de mayoría negra, una ciudad cosmopolita, ¿no? Una ciudad que uno puede pensar como en la diáspora, como más allá de esa de esa construcción del discurso nación colombiano, ¿no? Y estaba pensando cuando hablabas también, por ejemplo, en el caso de Cartagena, ¿no? Que también hay esas historias en el puerto de la llegada de los marinos, ¿no? Y cómo eso transforma las... la producción musical de la ciudad, pero también las costumbres de las comunidades negras en la ciudad, ¿no? Entonces esa idea de pensarse, de que hay un sujeto allí negro que está pensándose más allá de lo que serían como
de lo que serían como esos bordes del Estado-Nación colombiano, del que además siempre estamos como por fuera, ¿no? Porque Colombia entonces se imagina como este Estado mestizo, andino, ¿no? Y pensando en eso, capaz que no es muy clara la relación de la pregunta, pero yo, hay algo que te había comentado antes, que pensando en eso, yo siento que también como en tu trabajo, bueno, se está como rastreando eso, ¿no? Como esa experiencia del sujeto negro colombiano, como una experiencia diaspórica, ¿no? Una experiencia que está más allá de la nación. Y al mismo tiempo se está rastreando como se están rastreando las tradiciones de ese sujeto, ¿no? De esas comunidades, y se está rastreando como lo que ha sido la existencia de un pensamiento negro, ¿no? Como de un pensamiento negro radical, que es colombiano, pero que también es diaspórico, ¿no? Que está siempre, y creo que Tiempo del Pacífico nos hace pensar mucho en eso, en ese diálogo con Oakland, ¿no? Con lo que fue el movimiento de los Black Panthers. Entonces es siempre como una geografía expandida que es la geografía de la diáspora. Yo no sé si podrías comentar un poco, ¿no? Sobre esa construcción diaspórica que estás haciendo en tu trabajo continuamente, y también lo que significa como ese diálogo con lo que sería como porque nos hablaste mucho de una práctica, ¿no? Hay como una práctica de activismo negro que es radical y que tiene unas exigencias todo el tiempo, pero yo siento que también tú todo el tiempo estás recuperando lo que sería como una historia intelectual, una historia de pensamiento radical negro, ¿no? Don Temístocles y su archivo sería una prueba de eso, ¿no? Pero mencionaste a Emory Douglas, ¿no? Pero también hay como otros nombres que siempre siento que salen, y no sé si podrías hablar un poco sobre eso. Sí, sí, para mí lo afro, lo negro siempre ha sido transnacional. Digamos que eso fue una cosa como que fue como de mis primeras comprensiones al trabajar. Sí, sobre raza y digamos sobre la propia historia, ¿no? Entonces, yo, digamos, empecé a trabajar sobre mi familia, entendiendo mi familia como un caso, digamos, de, de migración, digamos, de una familia del Pacífico que digamos, viaja a lo andino, pero que, digamos, también refleja una historia en el país. Entonces, mi familia fue minera, de uno de los enclaves mineros coloniales, que era Barbacoas. Entonces, digamos que, pues siempre como entendiendo un poco eso. Y pues digamos como las grandes migraciones, ¿no? O sea, en Estados Unidos se habla mucho de la gran migración del sur al norte, que en Colombia, digamos, también de alguna manera ocurrió, ocurre como hacia el centro, pero, o sea, como a los centros urbanos, pero digamos que sí, en esto, un poco lo que yo siempre he buscado es precisamente que o sea, esta idea, digamos, como subalterna de que nosotros no tenemos un pensamiento, de que nosotros no, eh, sí, como que no, ni siquiera éramos como sujetos de interés para los estudiosos hasta el siglo XX, o sea, como una cosa que es muy compleja, digamos, eh, de cómo ha sido el tratamiento de la gente negra en Colombia. eh, para mí lo que abre es como, pues como una posibilidad de entender ese pensamiento libertario negro, ¿no? O sea, porque además, pues está como toda la historia que no nos han contado, o que no aparece en los libros de todas las luchas, ¿no? Desde las luchas por la libertad de la esclavitud, las luchas por la independencia, las luchas en todos los niveles, o sea, todo para nosotros ha sido un poco así. eh, hasta la lucha para ir a la universidad, o sea, todo es así. Eh, pero, pero digamos que en todo eso hay una riqueza inmensa y además hay unas conexiones muy claras con otros lugares de la diáspora que, que uno, digamos, si se pone a indagar, lo empieza a ver. Entonces, eh, sí, o sea, pensadores, hombres y mujeres en Colombia que están en momentos históricos conectados con gente que posiblemente nunca ni escucharon hablar, pero que estaban pensando cosas muy similares. Entonces, eso para mí es muy potente, y también
digamos, la manera en que la gente lo asume. Haciendo esta investigación, yo hablaba, por ejemplo, con Carlos Rosero, que pues es uno de los líderes del proceso de comunidades negras, y él me contaba unas historias fascinantes sobre gente que llegó a Buenaventura y que tenían, digamos, sí, pues como un pensamiento político ya, digamos, muy fuerte e incluso hasta entrenamiento militar. O sea, digamos que había hay una cantidad de historias alrededor de eso. Por ejemplo, en la historia de Don Temístocles, hablando, digamos, construyendo ese archivo sobre él, la familia me contaba que ellos descienden de lo que se llamaba, o digamos, se supone que hay un libro que yo no lo he podido encontrar, que se llama El último gran cimarrón, y habla de un antepasado de Don Temístocles que era, digamos, líder de una comunidad cimarrona en el territorio entre el Chocó y Risaralda, en lo que sería Pereira, y cómo, digamos, ellos, hay una gran batalla contra esos esclavistas y ellos vencen, y pues Don Temístocles desciende de ese líder, de ese último gran cimarrón. Entonces, sí, digamos que hay mucha, hay, hay muchísimo como por construir y por buscar. Eh, y también un poco lo que a mí me ha pasado también en los proyectos en los que he investigado, pues haciendo como investigación histórica, es darme cuenta de, o sea, como del sesgo terrible de los historiadores en Colombia en el 19 y en el 20 y en general, o sea, como sí, ese sesgo pues el racismo, ¿no? O sea, cómo, digamos, en el conocimiento eso se expresa. Entonces sí, digamos que yo por eso hablo de hacer activismo de archivos y es como buscar nosotros mismos esas historias. No sé si respondí, pero... No, excelente, muchas gracias. Creo que la conversación podría seguir, ¿no? Yo voy a parar porque tenemos una pregunta en el Q&A y la voy a leer. Es de Ana María Reyes. Dice, muchas gracias por tu labor y por la presentación, Liliana. Ana María tiene dos preguntas. La primera, ¿nos puedes elaborar más sobre los polizontes, especialmente el caso de la mujer arrojada al mar? Su memorial educativo me parece fascinante. Quisiera saber más sobre el caso y sobre su impacto en la comunidad de Buenaventura. Y la segunda pregunta es, ¿qué otras obras has colaborado con Oscar Moreno? Muchas gracias desde Boston, Ana María Reyes. Gracias, Ana María, por la pregunta. Sí, pues bueno, el tema de los polizontes bueno, es una parte fascinante de la historia de Buenaventura, porque como les contaba, pues es una práctica que empezó muy temprano, pues con el puerto, pero que, digamos, luego empieza a ser como una salida también para los hombres y mujeres que en Buenaventura no tienen futuro, que en Buenaventura no tienen oportunidades. Entonces, básicamente, o sea, en los 80s esta práctica se vuelve muy, digamos, extendida y entonces muchísima gente se va y se va sobre todo para el norte y por eso se habla del fenómeno de los norteños. En el caso de la mujer, ahorita preciso se me está yendo su nombre, creo que se llamaba Silvia Zainá, bueno, pero les quedo viendo ese nombre, pero básicamente ella, una mujer practicante del Islam, pues musulmana de la comunidad, que se va y que es encontrada en un barco. Lo que a mí me contó el Sheikh Munir, que es como el Sheikh de la comunidad en Buenaventura, es que ella lo único que llevaba era el Corán
y llevaba, sí, como muy pocas cosas. Cuando la encontraron, ella lo que cuentan es que, pues que ella lo único que pidió fue poder leer el Corán y luego pues la tiraron al mar. Que es la historia de muchísimos polizontes también. Mucha gente que ha sido encontrada, a los buques los multan cuando una persona, digamos, se cuela en los barcos y muchos optan por tirarlos al mar. Entonces es como un caso común. Incluso el maestro Chavaca, cuando yo lo entrevisté, él en el video habla de, pues él no me quería contar cómo había sido su experiencia en el barco, porque, porque él lo dice ahí, pues, o sea, como que él sentía como que era básicamente, sí, como un milagro haber sobrevivido, porque incluso cuando él salta al agua y el agua está helada y lo tienen que salvar, él alcanzó a pensar pues que no iba a lograrlo, porque además, o sea, él era deportista, era futbolista profesional y de todo, pero aún así él casi no sobrevivió, o sea, realmente alguien lo rescatan unas personas que estaban como en un velero, una cosa así. Entonces sí, es una cosa, son muchísimos los casos. Y pues es un fenómeno muy importante en Buenaventura porque digamos que gran parte de la ciudad además se ha construido, las viviendas se han construido con lo que las personas que están fuera envían. Entonces es un fenómeno muy importante. Con Oscar. Bueno, Oscar, si nosotros estudiamos juntos en la Nacional y él me contactó porque pues sabía que yo estaba investigando en Buenaventura y él tiene un proyecto que se llama Radio Conversa, donde él ha estado trabajando con comunidades que defienden la tierra, pero él ha trabajado sobre todo en territorios cercanos a Bogotá. Entonces, él ha trabajado en Ciudad Bolívar, en Usme y en Soacha. Y él, por, por lo que ha ocurrido con el paro, por diferentes razones, pues quería como conocer la experiencia de Buenaventura y ahí pues las lideresas de la comunidad sugirieron pues que fuese don Temístocles. Revisamos diferentes posibilidades para esa entrevista y pues fue don Temístocles, estaba Judy Angulo de Rostros Urbanos, que es una organización de la que también hace parte Leona Rentería y de diferentes líderes jóvenes. También estaba María Elena Cortés y bueno, doña Carmela Chávez, que pues es de la misma comunidad de Temístocles. Después de eso, digamos que nosotros con Oscar hemos seguido colaborando con la comunidad, o sea, Oscar es también, digamos que no está tan, o sea, en ese periodo en el que yo estuve trabajando sobre el monumento a don Temístocles con el grupo, él no estuvo tan presente, pero Oscar siempre está ahí, es como otro aliado importante para la comunidad y digamos que pues sigue siempre en contacto con el grupo. Sí, pues digamos, o sea, siento como si hubiéramos hecho muchas cosas, hemos estado como muy conectados con el grupo de Buenaventura. Muchas gracias, Liliana. ¿Hay alguna otra pregunta del público? A ver, reviso en el que... Ah, sí, aquí hay una pregunta de Sebastián Solarte. Muchas gracias por tu presentación, Liliana. Quisiera preguntar sobre la influencia del Islam en el Pacífico colombiano. ¿Has identificado si hoy en día es parte importante del proceso de la concientización de lo negro o en las protestas y paros sociales del Pacífico colombiano? Sí, pues bueno, la comunidad musulmana en Buenaventura es muy grande y es muy importante. Como les digo, inicialmente tenía que ver con la nación del Islam, como con todos, digamos, los procesos digamos, de los afroamericanos. Y como, sí, digamos que ese fue como el punto de partida y para muchos polizontes y mucha gente que se fue para Estados Unidos, también digamos que ese fue como un punto de entrada. En este momento el Sheikh Munir
y digamos la mezquita que también hay en Cali, son, o sea, los liderazgos allí son, o sea, ellos estuvieron en Irán y digamos que hicieron su formación en Irán. Entonces, la comunidad, o sea, pues como el Islam en general, es una comunidad que aboga por la paz. Entonces, digamos que es una comunidad que dentro de Buenaventura es muy respetada porque ellos, digamos que ponen un poco, un punto aparte con respecto a muchas cosas que pasan en Buenaventura. Alrededor del puerto hay un montón de consumismo, hay digamos, todo esto del dinero fácil, hay muchas cosas que pasan en el puerto de los que la comunidad musulmana se distancia. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen este colegio y es uno de los mejores colegios de Buenaventura. Entonces, las personas, así no sean practicantes del Islam, quieren que sus hijos estudien ahí por la manera en que son educados. Entonces, las mujeres, obviamente, pues, digamos, en su vestimenta y en general, digamos, en todas sus prácticas, pues son, sí, pues musulmanes practicantes. Entonces, ellos, digamos que son una influencia muy, muy importante y también para entender Buenaventura, digamos que uno tiene que ponerlos en el mapa porque es algo que está muy presente.